Bueno, entonces, con la paciente acostada, empezamos la palpación, ¿verdad? En forma espiral, en sentido de las agujas del reloj. ¿Está bien? Entonces, nos vamos primero a mano plena, ¿verdad? Palpamos toda la mama, movilizamos para ver si es que hay algún tumor, ¿verdad? Y entonces palpamos de arriba hacia abajo, ¿verdad? Desde el espacio subclavicular o infraclavicular hasta el reborde costal. Entonces palpamos toda la zona a mano plena, haciendo movimientos circulares para ver si es que hay alguna tumoración, y de adentro hacia afuera, ¿verdad? Desde el esternón hasta la línea axilar. Entonces también nos vamos haciendo movimientos suaves a mano plena. Después vamos a hacer movimientos con los dedos, ¿verdad? En forma circular, primero superficial y después vamos a profundizar. Entonces, movimientos circulares de adentro hacia afuera, y después podemos hacer también movimientos oblicuos de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, siguiendo todos los cuadrantes, cubriendo todos los cuadrantes. Y otro movimiento es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, completando y palpando todos los cuadrantes. Y cuando terminamos la palpación, entonces hacemos la compresión del pezón para ver si es que hay secreción, ¿verdad? Porque puede haber secreción espontánea o puede haber secreción con la compresión. Entonces tenemos que hacer todos esos movimientos en la palpación. Primero, entonces, en forma circular, de adentro hacia afuera, siguiendo las manecillas del reloj, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, con movimientos suaves, ¿verdad? Superficiales, y después más profundos. Y si encontramos una tumoración, entonces describir la localización y después hacer la semiología del tumor. De Faría, ¿cuáles son las características del tumor que tenemos que describir a la palpación? De Faría. Consistência total. Você sabe? ¿No te acordás? Consistência, tamanho. Consistencia, si es duro o blando. El tamaño, determinar el tamaño en centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. El borde, si es borde regular o irregular o difuso. Los tumores benignos, el quiste y el fibroadenoma, van a tener bordes regulares. El cáncer va a tener bordes irregulares o difusos, se va a perder en la mama. La superficie, si es regular o irregular. Los tumores benignos van a tener la superficie lisa, van a tener la superficie regular. Los tumores malignos van a tener la superficie irregular, va a ser como ondulado. Y los quistes y fibroadenoma van a tener la superficie lisa. Cantidad, si es único o múltiple, ¿verdad? Después, la forma, si es ovalada, si es irregular, ¿verdad? Si es ovalada o tiene una forma regular, tumor benigno. Si tiene una forma irregular, tumor maligno, ¿verdad? Entonces, la semiología del tumor: localización, cantidad, forma, tamaño, consistencia, superficie y bordes. Si está fijo o no. Movilidad. Movilidad y si está fijo o no. Muy bien, excelente. Y acá,
Las propiedades o las características del tumor: la localización, la forma, el tamaño, la consistencia, superficie, bordes, movilidad, fijeza, si hay hoyuelo y piel de naranja. Hoyuelo, piel de naranja significa que tardía. Y los otros entonces pueden ser normales, de evolución temprana. Y para investigar la presencia del derrame por pezón, hacemos la presión de la zona areolar. Signos y síntomas. 3 signos y síntomas entonces son lo que por lo que va a acudir la paciente: por tumor o nódulo, dolor y derrame por el pezón, ¿verdad? Tumor o nódulo, dolor y derrame por el pezón. El tumor puede tener distintas características. Y acá hay un ejemplo, ¿verdad? Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, si hay una tumoración en una paciente de 25 años que es ovoide, tiene de 2 a 5 centímetros, tiene consistencia dura, bordes netos, se mueve dentro de la glándula, ¿verdad? No es que se mueve con la glándula, se mueve dentro de la glándula el tumor, no tiene adherencia, no hay hoyuelo, no hay piel de naranja y no hay ganglios axilares. ¿En qué podemos pensar? Paciente de 25 años. Tiene consistencia dura, fibroadenoma o puede ser quiste. Entonces, en el primer ejemplo, una paciente de 25 años reúne todas las características de tumores benignos. Puede ser un quiste o un fibroadenoma, ¿verdad? Pero, ¿por qué ahí dice consistencia dura? ¿Qué puede ser, Melo? Puede ser fibrótico o cuando el quiste está muy cargado, también puede darnos la sensación de dureza, ¿verdad? Cuando es un quiste que está muy cargado, entonces puede dar la sensación de consistencia dura. Para eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí están los métodos auxiliares. Vamos a hacer una mamografía o vamos a hacer una ecografía y ante la duda completamos con la punción, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo? La punción. Con la punción vamos a ver la celularidad y ahí vamos a diagnosticar si es benigno o maligno. Los otros son métodos auxiliares que nos van a ayudar a descartar la sospecha, pero el diagnóstico vamos a hacer con la punción. El segundo ejemplo, una mujer de 45 años, ¿verdad? Tiene forma esférica el tumor, 3 centímetros, consistencia blanda, blanduzca, superficie lisa, bordes netos, movilidad con la glándula, acá ya se mueve con la glándula, no hay adherencia, no hay hoyuelo, no hay piel de naranja y no hay ganglios axilares. ¿En qué vamos a pensar? Una mujer de 42 años. Consistencia blanda. Quiste. En el segundo, presupone un quiste por la edad de la paciente y la consistencia. Y en el último caso, una mujer de 60 años, ¿verdad? Tiene forma esférica, 2 centímetros, consistencia dura, superficie irregular, bordes esfumados. Esfumado quiere decir que no tiene bordes. Movilidad fija, está fija ya. Adherencia, se adhiere a la piel. Hay hoyuelo.
piel de naranja, pero sí ya hay ganglios axilares. En ese caso, entonces, es un tumor maligno, ¿verdad? 60 años con tumor fijo adherido a la piel y hoyuelo es altamente sugestivo de carcinoma. El dolor es la causa más frecuente de consulta, ¿verdad? En general, debido a patología benigna o infecciosa, ¿verdad? Por quistes, mastitis, ¿verdad? Entonces ahí va a haber dolor, o puede ser por trauma también. El dolor de causa inflamatoria es unilateral generalmente que bilateral, y si es bilateral el dolor, entonces puede estar relacionado con el ciclo menstrual. Cuando hay dolor y es bilateral, entonces va a estar relacionado con el ciclo menstrual. Como en las displasias mamarias, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Acá no se va a acompañar de fiebre. Cuando hay dolor y no hay fiebre, entonces sospechamos de una displasia. Pero cuando hay dolor y fiebre, ¿en qué vamos a pensar, Regino? Mastitis. ¿O qué otra cosa? Dolor y fiebre. Trauma. Un hematoma, ¿verdad? O sea que antecedentes de trauma, hay un hematoma que se infectó, entonces puede dar dolor. Puede aparecer también dolor en los quistes de crecimiento rápido y en el carcinoma inflamatorio. Y cuando el carcinoma ya es tardío, también puede aparecer dolor. Pero ahí ya es entonces tardío. El derrame por el pezón también puede ser la única manifestación de una lesión papilar o de un carcinoma. Entonces, también solamente un derrame por el pezón puede ser característico entonces de un cáncer. Y entonces para ello vamos a ver el tipo de secreción, y eso vamos a mandar a citología. Los exámenes complementarios, ¿verdad? Está la mamografía, la ecografía y la punción con aguja fina. Entonces, en los exámenes complementarios, mamografía, ecografía y punción con aguja fina. La mamografía es un estudio indispensable. ¿Y qué pasa? Cuando la clínica es negativa, la placa mamográfica puede dar evidencia de lesiones sospechosas, que es lo que dijimos, ¿verdad? Pueden haber tumores de 0,5 centímetros o menos que no vamos a palpar y que vamos a ver con la mamografía. Entonces, esa es la importancia de la mamografía, hacer el diagnóstico subclínico. Hacemos el diagnóstico subclínico cuando hay tumores que no se pueden palpar, pero que aparecen con la mamografía. ¿Y qué pasa si tenemos una mamografía normal? Entonces, a los 6 meses volvemos a repetir. Y tenemos entonces esa mamografía primera como una base para comparar con la siguiente mamografía, ¿verdad? Entonces, una mamografía negativa, entonces no quiere decir todavía, tenemos que esperar por lo menos 6 meses y volver a repetir. Y ahí comparamos las dos mamografías. Eu não falei de biópsia, doutor, desculpa. Se tem nódulo, aí a mamografia está negativa, tendo nódulo, faz a biópsia do sangue. Ahí hacemos la biopsia. Ahí hacemos la biopsia. Pero cuando no hay tumores y tenemos una mamografía normal, pero hay antecedentes y sospecha, a los 6 meses hacemos.
La ecografía, el estudio ecográfico de la mama es el método incruento más sencillo. Entonces, ¿qué pasa entre la ecografía y la mamografía? Que la ecografía entonces no hay radiación, se puede hacer las veces que se quiera, el costo es menor, ¿verdad? Pero también en el primer caso, o sea que la ecografía nos ayuda a ver tumoraciones y nos da una sospecha, descartar sospecha, no nos va a dar el diagnóstico. Con la ecografía no vamos a tener el diagnóstico, pero va a tener algunas características que nos van a hacer sospechar de un tumor maligno. En el caso de que tenga ecos en el interior y cuando presenta una sombra acústica. Esas son entonces las características de malignidad, ¿verdad? Cuando aparece ecos en el interior y cuando tiene una sombra acústica, así como cuando se ve la litiasis en la vesícula, ¿verdad? Cuando hay eso en la mama, entonces es sospechoso de malignidad. Y ahí vamos a completar con la punción. Vamos a hacer la biopsia, la punción y vamos a ver la celularidad. La punción entonces nos va a ayudar. Si es un quiste, ya nos va a ayudar como tratamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a descargar ese quiste. Y también para hacer el diagnóstico. Entonces sirve de diagnóstico y tratamiento. Entonces, dentro de los nódulos sólidos, la forma regular significa benignidad. Forma irregular, sospecha de malignidad. Los bordes de la opacidad pueden también ser regulares, benignos o irregulares. Y puede haber sombra acústica en los malignos y no va a haber sombra acústica en los benignos. Bueno, y ahora vamos a hablar de las patologías benignas. Y en la otra clase vamos a hablar del cáncer. Las patologías benignas pueden clasificarse en anomalías, ¿verdad? Y tumores. Las anomalías pueden ser anomalías en menos o anomalías en más. Anomalías en menos es cuando se produce la falta de desarrollo o desaparición de los brotes mamarios, ¿verdad? Puede ser una hipomastia o hipoplasia mamaria. ¿Qué pasa? Es la ausencia de la glándula, pero la persistencia del complejo areola-pezón. En la hipomastia, ¿qué va a pasar? No va a estar la glándula, pero sí va a estar el complejo areola-pezón. Entonces, cuando no está la glándula mamaria, pero está el complejo areola-pezón, se llama hipomastia o hipoplasia mamaria. Y el otro caso puede ser la amastia. A quiere decir que no hay, ¿verdad? Y o amasia. En ese caso es la falta completa de la mama, ¿verdad? No hay glándula, no hay areola ni pezón. Entonces, en el caso de que no haya ni la glándula, ni la areola y el pezón, entonces es una amastia o amasia. Ojo entonces, hipomastia, no está la glándula, pero está el complejo areola-pezón. Y en la amastia hay una falta total de la glándula y del complejo areola-pezón. Eso entonces son complicaciones de menos, ¿ves? Entonces acá hay una amastia. No hay ni la glándula ni la areola y el pezón. Cuando el defecto está asociado a la falta del pectoral mayor o de la musculatura, o hay alteraciones de las costillas, entonces se forma el
síndrome de Poland. Cuando este defecto está asociado a la deformidad de la pared anterior del tórax y del miembro superior, constituye el síndrome de Poland. Y ahí puede haber hipomastia con agenesia de la parte external del músculo pectoral mayor. Pueden haber anormalidades de los cartílagos y arcos costales anterior del miembro superior. ¿Ven acá? Acá está la falta del pectoral mayor. Puede haber alteraciones costales y cartilaginosas y también déficit del vello axilar. No hay vello axilar. Entonces ese es el síndrome de Poland, cuando hay una hipomastia y además hay alteraciones en la pared anterior del tórax. Déficit costal, ausencia de pectoral mayor, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el síndrome de Poland. ¿Okay? Puede haber también. Puede haber también. Y la atelia es la falta completa del pezón, ¿verdad? Entonces tenemos la atelia también. Podemos tener la glándula, pero no hay pezón. Tenemos entonces hipomastia, amastia y atelia. Esos son entonces de menos. Hay una falta. Pero también hay patologías o anomalías de más. Se ve con mayor frecuencia que las anomalías de menos y se producen por la persistencia y desarrollo de brotes mamarios. Una de ellas es la polimastia. Hay más de una glándula mamaria. La polimastia es la existencia de más de 2 glándulas mamarias completas, incluidas el complejo areola-pezón. Se localiza con más frecuencia en la región axilar, que corresponde al segundo par, ¿verdad? Entonces, la polimastia es la presencia entonces de más de 2 glándulas mamarias. La paciente presenta un bulto en la axila con areola y pezón, que en ocasiones tiene sintomatología dolorosa clínica. Entonces, una paciente con una tumoración en la región axilar que le produce dolor o hay aumento de tamaño que cambia con los ciclos, entonces sospechamos de polimastia o mama axilar. Ojo entonces, tumoración en la región axilar que produce dolor y puede haber cambios de tamaño con el ciclo hormonal o menstrual, sospecha de polimastia o mama axilar. Ojo. Y en la lactancia también entonces puede haber derrame lácteo. En el examen mamográfico entonces va a poner en evidencia la presencia de la glándula mamaria. Se hace entonces una mamografía de esa zona y va a haber una glándula mamaria. Entonces ahí hacemos el diagnóstico de una polimastia. Y el tratamiento es quirúrgico. Tratamiento quirúrgico. La mama aberrante, ¿verdad? Es también parecido a la polimastia, pero en este caso no hay el complejo areola-pezón. ¿Está bien? Entonces la diferencia de la mama aberrante y la polimastia, en la mama aberrante está la glándula, pero no hay el complejo areola-pezón. El diagnóstico también va a ser mamográfico y el tratamiento también es quirúrgico. ¿Sí?
También van a haber alteraciones, puede haber dolor y cambios de tamaño con la menstruación. Otra anomalía además es la politelia, o sea que va a tener más de 2 areolas y pezones. Es la presencia de más de 2 pezones, suele ubicarse cerca del pliegue submamario, en el sector del quinto par. Acá. Ai, não, que tem. É o dedão centro, assim. Acá y acá aparecen los pezones. La politelia, la presencia de más de 2 pezones. Presencia de 2 o más pezones que se localizan en la zona, ¿verdad? Generalmente cuando se hace la formación del feto, entonces hay una línea mamaria, ¿verdad? Que esto después desaparecen todos y solamente se queda o sea que 2 glándulas mamarias, ¿verdad? Pero en los animales, en los mamíferos, entonces eso continúa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen más de 2 crías. Pero en el humano, entonces generalmente como puede tener 2 crías, no más, pero puede tener más, entonces generalmente 2 lo que quedan. Pero cuando persisten otros, entonces es la politelia. Otra y bueno, ahí terminamos con las anomalías. Otras enfermedades mamarias benignas son los traumas y las contusiones. El traumatismo, la mama por ser un órgano de ubicación externa, entonces se halla muy expuesta a los traumatismos y a las contusiones, ¿verdad? Entonces, las contusiones aún de magnitud moderada provocan dolor. El dolor puede ser intenso y puede comprometer toda la mama. A las pocas horas aparece edema y a las 48 horas hay una equimosis, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si esta equimosis o este hematoma no se drena, entonces, ¿qué puede pasar? Se puede infectar o puede necrosar. Y cuando necrosa, entonces se va a formar la citoesteatonecrosis. A pocos días del traumatismo. El tratamiento del hematoma es la punción. Pero si es un hematoma pequeño, que la paciente no siente tantas molestias, entonces no acude, toma antiinflamatorios, pasa eso, pero se puede quedar ese hematoma. Y ese hematoma, ¿verdad? Una consecuencia tardía de los traumatismos es la necrosis. Este hematoma entonces puede necrosar y puede fibrosar, lesionar esa grasa que está ahí, y esa es la citoesteatonecrosis o necrosis grasa. Citoesteatonecrosis o necrosis grasa. ¿Y por qué es importante la citoesteatonecrosis? Porque va a tener las mismas características que el cáncer. Va a tener una consistencia dura. En la mamografía también va a aparecer igual, pero solamente en la mamografía vamos a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque va a tener un halo blanco la citoesteatonecrosis. Y el cáncer de mama no tiene ese halo blanco, no hay una línea, ¿verdad?, que está alrededor de ese tumor.
Entonces, solamente vamos a hacer el diagnóstico diferencial o con la punción o con la mamografía. En la mamografía vamos a ver entonces un halo en la citoesteatonecrosis que no hay. Pero después las características clínicas son iguales en los dos. Hay dureza, hay la misma movilidad o puede haber fijación. Entonces con la semiología no vamos a hacer el diagnóstico, vamos a hacer con la mamografía o con la punción. Y acá explica, la necrosis grasa o citoesteatonecrosis es un proceso reactivo que acompaña a la mayoría de los traumatismos, ¿verdad? Entonces hay un antecedente de trauma. Y lo que sí podemos entonces tener es la presencia de un traumatismo anterior. Si es que hubo un trauma y después tenemos el tumor, entonces ahí sospechamos de citoesteatonecrosis. Pero si no hubo trauma, entonces generalmente puede ser un tumor maligno. El hematoma que se forma después del traumatismo generalmente produce una isquemia del tejido adiposo, ¿verdad? Hay una isquemia, una necrosis, y después se produce entonces un granuloma lipofágico que con el tiempo se calcifica. Entonces de ahí es la dureza. Y acá entonces se ve un halo, ¿verdad? Esta zona blanquecina es lo que le va a diferenciar. Acá está el tumor y acá está la zona blanquecina que es el halo, ¿verdad? Entonces esto es lo que le va a diferenciar de la citoesteatonecrosis del tumor o del carcinoma mamario. Acá, el diagnóstico de necrosis lo da la mamografía, que es una opacidad redondeada con centro translúcido rodeado por un halo denso y en ocasiones calcificado. Las infecciones mamarias son enfermedades benignas y entre ellas está la mastitis aguda. La mastitis entonces es la infección de la mama que se da más comúnmente durante el embarazo y la lactancia. El proceso suele asentar en el tejido glandular, ¿verdad? O en el tejido celular. La puerta de entrada es el pezón, ¿verdad? O a través de grietas en la piel, ¿verdad? Cuando se da la lactancia, entonces pueden producirse grietas y esa es la puerta de entrada. ¿Y qué es lo que colabora? Colabora la congestión de la leche. Muchas veces entonces, como ya se producen las grietas y hay dolor, entonces no se desecha toda la leche y entonces la mama está congestionada y es un punto de partida o facilita para la infección por los microorganismos. La mastitis aguda es de comienzo rápido sobre una mama congestionada, ¿verdad? Y pueden aparecer entonces la tetrada de Celso. Ojo, tetrada de Celso: tumor, dolor, calor y rubor. Signos inflamatorios: tumor, dolor, calor y rubor. Y como es un proceso infeccioso, entonces también va a haber la presencia de fiebre. Es lo que dijo Regino, ¿verdad? Fiebre más una tumoración mamaria, sospechamos de mastitis.
Y también, como es un proceso inflamatorio, puede haber adenopatías axilares dolorosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son inflamatorias. Lenice, los ganglios secundarios al carcinoma, ¿es doloroso o no? No. Los ganglios axilares, ¿verdad? Secundarios al carcinoma no son dolorosos. Los dolorosos son los inflamatorios. ¿Está bien? Cuando hay un proceso inflamatorio, ahí es doloroso el ganglio también, ¿verdad? Porque hay un proceso inflamatorio, entonces es doloroso. Generalmente los ganglios de los carcinomas no son dolorosos. Y en la palpación vamos a ver, o sea que a la inspección entonces vamos a ver una mama congestionada que puede tener también circulación colateral por la congestión, y a la palpación vamos a tener un tumor duro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por la éstasis de la leche. Si la lesión evoluciona hacia el absceso, entonces el tumor se reblandece. Cuando ya está abscedificado, entonces ya va a estar blando. El estudio por imágenes de excelencia frente a una posible mastitis es la ecografía. Y en especial si existe en colección. Y también es de utilidad para localizar el fondo, y entonces podemos hacer una punción nomás o drenar. Entonces, el tratamiento es antibiótico y drenaje. El diagnóstico vamos a hacer con la ecografía y la clínica. Ahora, antibióticos, ¿verdad? Contra estafilococos, y cuando la lesión se absceda es el drenaje. Y para finalizar tenemos la ginecomastia. Esto entonces entran en los tumores benignos o patologías benignas. ¿Qué es la ginecomastia? Es el aumento del volumen de la glándula mamaria masculina, ¿verdad? Y si no hay aumento de la glándula y hay un aumento adiposo, se llama lipomastia. Ojo, diferencia entre ginecomastia y lipomastia. Ginecomastia, aumento de la glándula; lipomastia, acumulación de tejido adiposo. En el varón, entonces, pueden ser estímulos hormonales y no hormonales, ¿verdad? Generalmente en los adolescentes, entonces, como hay también un cambio hormonal, puede haber un aumento de la glándula, y eso entonces se va estudiando, y si no disminuye, entonces hay que hacer una cirugía. Pero ¿qué pasa con la ginecomastia? Igual que en la tiroides, cuando hay ginecomastia en el varón, aumentan de 6 a 10 veces la posibilidad de que esa tumoración sea maligna, ¿verdad? Porque en el varón generalmente no tiene que haber estos cambios, y cuando hay, aumentan la posibilidad de que sea maligno. Y clasificación. La ginecomastia puede ser fisiológica o idiopática. Fisiológica ocurre en la pubertad. En la pubertad, por los cambios hormonales, entonces puede haber un aumento, y eso tiene que disminuir después.
O puede ser idiopáticas por alteraciones hormonales primarias como el síndrome de Klinefelter o alteraciones secundarias, tumor de testículo, ¿verdad? En un tumor de testículo entonces puede haber ginecomastia. O en la enfermedad de Klinefelter también entonces puede haber ginecomastia. O en enfermedades no endocrinas como la cirrosis. ¿Qué pasa en la cirrosis, Alana? En la cirrosis, ¿por qué puede haber ginecomastia? Melo, ¿qué pasa? En la cirrosis, aromatasa. Ele vai falar. Acá voy a explicar. ¿Qué pasa en la cirrosis? En la cirrosis hay una alteración en el funcionamiento hepático. ¿Qué se hace en el hígado? En el hígado entonces está se hace la función de la aromatasa. ¿Qué pasa? El alcohol u otras sustancias, entonces como hay un mal funcionamiento, se producen más estrógenos, ¿verdad? Hay una producción alterada de estrógeno en el varón y entonces se produce la ginecomastia. En la cirrosis hay una alteración en la función hepática y en vez de transformar alcohol en otras sustancias, se transforma en estrógenos. Y entonces de ahí puede haber la ginecomastia. Para que vean que los cirujanos también estudiamos un poco y sabemos de fisiología. Transforma o álcool em É, porque o álcool transforma em etanol no fígado. Se o fígado está com problema, ele vai transformar em etanol, se transforma em estrógeno. Aí aumenta a glándula. Aumenta la glándula. Não Que sabia. loucura, né, galera? Eu não sabia. Não sabia Nunca nunca. tem estrógeno transformado em álcool em estrógeno. Nunca ouvi falar também. La palpación, ¿verdad? En la palpación vamos a encontrar debajo de la areola, ¿verdad? Va a haber entonces una glándula. Así como la glándula mamaria en la mujer, entonces también se encuentra una placa, una pequeña zona de abultamiento entonces. Se reconoce una formación discoide acorde al volumen alcanzado que ocupa todo el área hipertrofiada entonces en la ginecomastia. Y el tratamiento entonces va a ser quirúrgico. Primero va a ser por estética, ¿verdad? Pero al hacer el tratamiento entonces tenemos que enviar anatomía patológica para descartar un cáncer. Y ahí termino. Para la siguiente clase, cáncer de mama.